Pues esta semana vuelve a estar con nosotros nuestra compañera Alba Lovera. Alba, ¿cómo estás? Hola Miguel, un saludo a ti, a todo el equipo y a nuestra queridísima audiencia. Alba viene a hablarnos del libro Ellos pensaron Europa, del autor francés Georges Feltin-Tracol, y libro que ha sido traducido al español justamente por Alba Lovera. Coméntanos, Alba, ¿en qué consiste este libro? Pues este libro ha sido una publicación, para comenzar, muy agradecida por la ambición del contenido. Además, traducirlo en lengua española ha sido bastante laborioso. Y adaptarlo al estilo y a lo esperado por ese concreto sector de lectores, los editores han hecho un trabajo excelente, tengo que remarcarlo. No es fácil hablar de este libro, o sintetizarlo, porque es denso y concreto. Sobre cómo describirlo, debo mantenerme fiel, sí o sí, al enfoque del autor, Georges Feltin-Tracol. Recordamos que cofundó en 2005 la página web de identidad europea Europa Máxima, Euromáxima, de la que es editor jefe. Actualmente es colaborador de la revista Síntesis, o Resumen Nacional en Español, Synthèse Nationale, y de los cuadernos de Historia de Nacionalismo, en francés, Cahiers d'Histoire du Nationalisme, por si alguien desea buscar más. Y es autor de más de una decena de ensayos. Particularmente en este editorial, la editorial Letras Inquietas, ha publicado los libros El camino hercúleo de la tradición, Espiritualidad, Poder e Identidad en Julius Evola, y Zemmour y la sombra romana de Francia. El libro Ellos pensaron Europa. Partimos de que vivimos, los europeos, tiempos de incertidumbre, tiempos de desapego, de inconcreción, de dudas, de deslealtades, de falta de rumbo, de un camino. Y para muchos es un caminar de ningún sitio a ninguna parte. Porque sin referencias, sin una historia, sin un legado, es imposible ubicarse en este siglo XXI de las redes sociales, de la pandemia, del control social y mental, del caos. Es algo, Miguel, que en Aquí la Voz de Europa se remarca mucho. En los debates, en las intervenciones a través de entrevistas. Incluso tenemos una sección de historia con el Dr. Lemus, que no se limita a unos pocos manuales tampoco. Por eso, del libro que estoy presentando y del cual he sido traductora, se piensa que puede ser una guía que nos marque el sendero en la emboscadura, una especie de brújula que nos señale el norte. Desde el 3 de enero de 2017 hasta el 18 de septiembre de 2020, el autor retransmitió en directo, además, desde los micrófonos de Radio Courtoisie, una serie de retratos sobre aquellos hombres que pensaron Europa. Son una serie de autores muy específicos en los que se basa este ensayo. Por mencionar unos pocos, Pierre Drieux-La Rochelle, Dominique Venner, pasa por Oswald Mosley, Carl Schmitt, Julius Evola, lo he mencionado antes, Jean Thiriat, Maurice Bardèche, divididos en bloques, acorde a la arbitrariedad del autor. Podemos ver sus nombres en la portada del libro. Repito, hay muchos más. Vemos con esto que Georges Feltin-Tracol ha elaborado desde una perspectiva ecléctica, pedagógica, didáctica, más allá de la historiografía oficial, las biografías de estos activistas, las biografías de estos intelectuales, ensayistas, políticos, etcétera, que a su manera y desde su figura han llevado en su interior ese brillo de la llama europea y que en la mayoría de los casos han sido relegados casi al ostracismo por el establishment y el pensamiento oficial impuesto. ¿Qué te voy a contar, Miguel? Además, varios de ellos fueron conocidos en persona por nuestro autor. Ya estamos hablando de un testimonio de primera mano que nos ayudaría a comprender mejor el trasfondo humano, el trasfondo intelectual, político de todas estas personalidades que, con sus aportaciones, en el fondo han forjado Europa. Este inmenso trabajo de documentación y estudio sobre estos personajes, realizado por Georges Feltin-Tracol, que es, por cierto, uno de los ensayistas más prolíficos del campo nacionalista en general, y particularmente de lo que ha venido en denominarse la nueva derecha, no podía quedarse escondido en un podcast. Ese podcast del que habríamos partido originariamente y que además solo se encontraba accesible para los oyentes en francés. Por eso, Georges Feltin-Tracol propuso a la editorial Letras Inquietas traducir al español todos los textos que dieron lugar a ese espacio radiofónico y plasmarlos en un libro. Y
bueno, este es el resultado. Siempre respetando, recordemos, el estilo e intencionalidad del mismo autor. Estamos hablando de 37 relatos que conforman un conjunto de biografías accesibles y relevantes que, opino, deberían de ser conocidas por los activistas europeos, sobre todo aquellos que van en busca de referentes históricos, políticos, militantes. Una muy buena base, sobre todo cultural. Pero es que ellos pensaron Europa. No son meras biografías, esto va más allá de lo estrictamente político o intelectual, ¿vale? También se adentran en lo más profundo de ellos, como sus vivencias personales, sus historias familiares. Lo recalco, Miguel, porque con esto se está logrando así ofrecer un retrato humano de cada uno de ellos, un retrato que nos permite ver más allá de lo que la ciencia histórica o los hechos públicos nos muestran. Por eso podemos pensar que se trata de una lectura imprescindible para reflexionar antes de actuar a favor de un renacimiento europeo en este siglo XXI, que buena falta hace, pero eso ya es otra historia. Así que, con la publicación de Ellos pensaron Europa, el lector en lengua española podrá descubrir la trayectoria y contribución teórica que estos europeos han ofrecido a nuestra civilización común. Si el alma, el corazón y la sangre de Europa siguen vivas, en buena medida es gracias a ellos, y no estoy exagerando. Pedimos que se le dé una oportunidad a este libro si alguien todavía tiene dudas. Lo recordamos, Ellos pensaron Europa, de Georges Feltin-Tracol, publicado por Letras Inquietas y disponible en la página web de la editorial letrasinquietas.com, en Amazon y en la librería Rincón Hispánico. Pues Alba Lovera, muchas gracias por habernos acompañado para hablar de este libro. Coméntanos, ¿tienes alguna cosa más que añadir? Gracias a Aquí la Voz de Europa, por ser otro de esos escasos programas referentes que mantienen el latido de esa sana revolución cultural y el estudio de la historia humana, el análisis de nuestras raíces y de la otra cara de la misma moneda. Y gracias también, Miguel, por haceros eco de quienes amamos el periodismo, las humanidades y la cultura. Como siempre, un gusto poder hablar con todos vosotros. Quiero enviar un abrazo a este estupendo equipo, a ti, Miguel, por continuar al pie del cañón, pase lo que pase, y a nuestra queridísima audiencia, que siempre está ahí acompañándonos. Seguimos en contacto. Gracias.